abrimos así o... Sí. Bueno, pues muy buenas tardes. Reanudamos la sesión con esta mesa de expertos también. Voy a dar paso a la presentación y una breve lectura de sus currículos y seguiremos la dinámica de la mañana. Hablarán los dos ponentes y luego pasaremos al ruego de preguntas y para finalizar con la clausura. Damos también la bienvenida a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, ¿no? Y que nos siguen a través de la plataforma y de YouTube, que siguen este congreso. Me gustaría presentar a dos grandes profesionales y dos grandes amigos también. Fernando Caballero Echevarría, actualmente analista del Estado Mayor de la Defensa, ha tenido un gran número de destinos que creo que marcan también un poco la ponencia que va a dar hoy, una persona que conoce el terreno, y va a hablarnos también desde ese conocimiento del terreno. Estuvo 3 años en Melilla con los empleos de teniente y capitán, 7 años en el Centro de Inteligencia de las FAS como jefe del área del Magreb y además ha sido profesor del curso superior de inteligencia militar. Ha realizado los cursos del Estado Mayor en España y el curso superior de la defensa en Marruecos. Además es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y su tesis creo que a ustedes les situará en su conocimiento sobre este tema. Es el intervencionismo español en Marruecos 1898-1928 anual. Además, ha realizado el máster en Paz, Seguridad y Defensa del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, máster en Seguridad y Defensa de la Universidad de Rabat y tiene multitud de publicaciones, entre ellos Anual, los factores que llevaron al desastre, Análisis del intervencionismo español en Marruecos, 1898-1928. Creo que este perfil nos sitúa, ¿no? Para poder conocer lo que es la personalidad del profesor Fernando Caballero Echevarría. Tengo también el placer de presentar a José Luis Cabello. José Luis Cabello, amigo y sobre todo también doctorando de la Universidad de Juan Carlos, que leyó su tesis hacía un par de años y que es coronel de infantería, diplomado de Estado Mayor en situación de reserva. Ha estado destinado en la Dirección de Investigación y Análisis del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra en el Cuartel General de Alta Disponibilidad de la OTAN en Bétera, Valencia, y en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Como secretario de Estudios de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas y como profesor del Departamento de Cultura y Diplomacia de Defensa. Como antes les anunciaba, es doctor por la Universidad Rey Juan Carlos y su tesis doctoral creo que también le avala para estar hoy sentado en esta mesa. El título de su tesis es Geopolítica Española de los orígenes al regreso al sur en el siglo XXI. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en esta tarde, la Fundación Universitaria Española, y ya sin más os cedo la palabra. Bueno, damas y caballeros, muy buenas tardes a todos. Bueno, primero decir que aunque mi doctorado se defendió por el Departamento de Historia de la Universidad Complutense de Madrid, en realidad mi programa de doctorado es Análisis de Conflictos. Es decir, como diplomado en Estado Mayor, como diplomado en Estado Mayor en España y Marruecos y perteneciente al Centro de Inteligencia durante muchos años, en realidad de lo que yo sé es de analizar conflictos. Por lo tanto, lo que le voy a presentar es la visión de un análisis de conflictos realizado por un militar. Mi perspectiva probablemente será muy diferente de las que se han presentado y el análisis será puramente de aquellos factores que yo interpreto que pudieron ser los causantes del desastre de Anual, entre otros, la actuación de la prensa. La prensa, hoy se ha hablado aquí de la prensa como si la prensa fuera una. Yo creo que prensas hay muchas y lo que tiene la prensa es poder, lo que tiene la prensa es información y lo que tiene la prensa es capacidad de manipulación.
Como oficial de un centro de inteligencia, ustedes en el futuro y yo actualmente juego con información. Yo aconsejaría a todos aquellos que quieran hacer investigación periodística que lo hagan primero con objetividad, segundo liberado de prejuicios y tercero eligiendo fuentes que sean fiables. Y a partir de ahí, pues esta conferencia es bastante difícil para mí, como interpreto que lo será para todos ustedes. Primero porque rompo con todo lo que se ha venido diciendo. Mi perspectiva es diferente porque mis fuentes son diferentes. Aquí se ha hablado de fuentes como Susana March o Manu Leguineche, para mí simplemente novelistas más que historiadores, y con una clara significación ideológica y por lo tanto descartados como fuente. Yo trabajo con otras fuentes. Para mí, en aras a la objetividad, que como servidor de la nación tengo que tener como un principio fundamental. Por lo tanto, yo trabajo con el expediente Picasso, las declaraciones que se han vertido ahí. Un documento que he revisado durante más de 15 años y que hoy he escuchado que alguien lo va a revisar. Auguro una ardua tarea a aquel que quiera realizar su revisión en unos pocos días, por las razones que vendremos apuntando a lo largo de la ponencia. Otras fuentes, los diarios de operaciones del Alto Comisario, donde dice qué hizo, por qué lo hizo, quién se lo ordenó, y donde vienen las órdenes que le dio al siguiente en la cadena de mando. Y por lo tanto, donde se ve claro qué hizo, por qué lo hizo el oficial que dirigía las tropas. Además, los diarios de operaciones del jefe de la sección de campaña del Estado Mayor de la Comandancia de Melilla. Es decir, donde se reflejan todos los planes y órdenes de operaciones para realizar todas y cada una de las misiones. Además, entre estos documentos figuran las peticiones que hicieron los subordinados para poder cumplir una misión que había marcado el gobierno. Hoy se ha hablado de que el rey había dado órdenes a un general. Eso resulta tremendamente difícil. También esta mañana se ha hablado de que el rey es el único individuo no libre. El rey estaba sometido, como en todos los regímenes parlamentarios, a las decisiones del Ministerio de Estado, en el caso de Política Exterior, del Ministerio de la Guerra y del Presidente del Consejo. Y además a una cadena de mando. Recordemos que los militares estamos encuadrados en una cadena de mando y por tanto en esa cadena de mando nos movemos. Resulta un poco absurdo interpretar que un general, con órdenes directas de un rey, mueve 20.000 hombres, se desplaza 100 kilómetros, ¿con qué créditos? ¿A quién pide las municiones? ¿Quién le manda la comida? ¿Quién le manda los camiones? Todo está encajado en una programación del gobierno donde vienen los créditos para hacer determinadas cosas. Por lo tanto, partamos de la base que los generales no hacen lo que quieren, partamos de la base que hacen falta unos créditos y unos programas, y partamos de la base que siempre cuando se va a hacer algo se le propone al superior para ver si está de acuerdo con la política del gobierno, que al final es quien manda. Bueno, dicho eso, nos introducimos directamente en el tema. El expediente Picasso es un documento que aún hoy tiene una impresionante carga política. Una investigación encargada por el Ministerio de la Guerra al Consejo Supremo de Marina y Guerra para buscar exclusivamente responsabilidades militares. Quiere decir que si hubo otras responsabilidades, no se buscaron con el expediente Picasso. Simplemente enjuiciar a cargos militares. Los hechos, pues los hechos ya se han hablado hoy sobradamente. Los hechos que llevaron a esta investigación, de carácter inicialmente no judicial, solo para ver indicios, por si fuera necesario, abrir causas sumarias que fueran o que derivaran en consejos de guerra. Bueno, pues dicho eso, en estos hechos murieron, y aquí viene la primera disyuntiva, 7.600 soldados españoles. Picasso apunta que Silvestre contaba con 19.950 efectivos. Si eso sale de las plantillas, descontado, escribientes, las bajas, los malos, los enfermos. De ellos, 5.200 eran indígenas. Por lo tanto, no cuentan. ¿Por qué? Porque los indígenas no participaron en la retirada. Los regulares se mandaron a desarmar a la retaguardia, porque se desconfiaba de ellos. Y las arcas y las fuerzas de policía indígena desertaron mayoritariamente. Por lo tanto, Silvestre contó con 14.400 soldados en ese momento. Difícilmente pudo tener 13.000 muertos si en Melilla aparecieron 6.000. Por lo tanto, la cifra más aproximada es sobre unos 8.100.
pero luego se supo que había 500 prisioneros. Por lo tanto, sobre 7.600, 8.000 muertos. No importan las cifras, pero sí de dónde se obtienen las cifras y, por lo tanto, cuáles son las fuentes. Pero el expediente Picasso es difícil de analizar si no se conocen en detalle los hechos, puesto que se enjuiciaron unos hechos. No se conoce la misión que teníamos en el protectorado, porque dependiendo de la misión, puede decir si el general la hizo o no. El propio teatro de operaciones, la sucesión de acontecimientos y el entorno político y social en el que se desarrolló la campaña y en el que la prensa tuvo mucho que ver. Pues bien, nuestra misión. Hay que decir que Marruecos era un estado fallido. Tras la muerte del sultán Moulay Hassan en 1894, las cábilas montañesas, generalmente levantiscas ante la autoridad del sultán, se levantan prácticamente por todo el territorio. Y ya en 1909, el sultán declara que su ejército no es capaz de mantener la seguridad. Como consecuencia, se firma el acuerdo del protectorado hispano-francés el 27 de noviembre de 1912, cuya misión, en esencia, y esto es lo que quiero recalcar, viene en el artículo 1 y en el artículo 3 de los propios acuerdos, pero la quiero recalcar porque es importante para saber hacia dónde vamos, era someter a las cábilas a la autoridad del sultán. Nosotros vamos a Marruecos porque nos queda muy cerca de la frontera, porque es un territorio de inestabilidad, porque nuestros buques mercantes son permanentemente atracados, porque nuestros comerciantes son secuestrados. ¿Le suena esto un poco a la piratería en el Golfo de Adén? Pues una cosa similar. Y porque el sultán no podía contener a esas cábilas levantiscas. Bueno, pues, ¿cuál era nuestro territorio? En el protectorado nos toca una franja de unos 20.000 kilómetros cuadrados, 340 kilómetros de larga por 50 de profundidad, con dos zonas perfectamente diferenciadas. La zona occidental, arabófona. Y esto es muy importante a tener en cuenta. El islamismo penetró fuerte en lo que fue la zona de las llanuras y por lo tanto la parte de la Yebala es una parte más cosmopolita. Les diré que yo viví en Melilla, pues mi padre estuvo destinado allí unos 16 años, desde los 7 años hasta los 16, más mis propios destinos. Y que luego he vivido allí ya cuando hice el curso de Estado Mayor. Es decir, la diferencia entre, también lo puede confirmar con él, que también es ceutí, la diferencia entre la zona oriental y la zona occidental es radical. Y por lo tanto el comportamiento en una zona no tiene nada que ver del comportamiento en otra. Depende mucho de la idiosincrasia de su habitante. Bueno, pues como digo, el terreno de la zona oriental fundamentalmente era áspero e improductivo. Estaba habitado por todo el territorio por 71 cábilas y 235 facciones, con unos 600.000 habitantes, todos insumisos a la autoridad del Magdén, prácticamente en un 90%. De ellos había unos 100.000 hombres armados, y armados no con carabinas ni escopetas, no, la idiosincrasia rifeña es que para mantener el estatus, para mantener la baraca, para mantener su pequeño territorio en el que vive, necesita un buen fusil. La venta de armas después de la Segunda Guerra Mundial, pues se pueden imaginar, había excedentes por todos lados, con lo cual la bajada de precio hizo que prácticamente toda la zona del Rif estuviera armada con fusil Lever francés, que era un fusil moderno, no tan bueno como el nuestro, pero un fusil moderno. Había revólveres, es decir, armamento moderno, no estamos hablando de una gente armada con carabinas. Bien, pues, además esta gente estaba habituada al combate entre vecinos, porque uno le quería robar al otro la cabra, habituadas al combate entre facciones, porque las facciones a veces raciaban a la de al lado para hacerse con sus posesiones, y habituada al enfrentamiento entre las propias cábilas. Es decir, toda la estructura se basaba en el enfrentamiento. Además, cualquier intento de autoridad, por supuesto, el propio sultán, era un motivo de enfrentamiento contra él o de armar arcas para impedir la entrada en sus territorios. Por lo tanto, estamos hablando de señores feudales, dueños de su propio territorio y capaz de combatir no solo entre ellos, sino a cualquier intento de autoridad. Probablemente era la parte mejor armada de todo África. Es decir, es verdad que se habla hoy de los zulúes, iban en su 90% con lanzas, se habla hoy de... Pero en este desastre estamos luchando con alguien que está habituado al combate, porque es su forma de vida, que posee armamento y que conoce tremendamente el terreno. Bien, destacaban por su obstinación,
las cávilas de la bahía de Alhucemas, dedicadas tradicionalmente a la extorsión, a la piratería, Bocoya, Beniurriaguel y Tensamán. Os he dicho que los prisioneros estaban en Sagüen, los prisioneros estuvieron en Asdir, en el corazón del propio Rif Central, ¿no? Pues bien, en España los acuerdos de protectorado no fueron bien acogidos, por lo que se ha dicho esta mañana. El peso de la intervención iba a recaer sobre las clases más desfavorecidas, aquellas que no podían pagar la exención por cuota. Los partidos empleaban la anunciada intervención como un medio para derrocar a los gobiernos, en especial los anarquistas, socialistas y nacionalistas, que verán en ella una oportunidad para solventar a las masas y derrocar al caduco sistema de la Restauración. Aquí no se trata de si tienen razón los antisistemas o si tiene razón el caduco sistema de la Restauración. Lo cierto es que la intervención fue empleada y instrumentalizada por una parte para derrocar a la otra. En 1912 el gobierno inició la labor protectora, pero siempre con pies de plomo, alrededor de las plazas de soberanía, ya que había firmado un acuerdo tanto de Ceuta como de Larache y como de Melilla, las tres comandancias generales. En 1914, bueno, realmente estas operaciones se realizaron siempre mirando de reojo al dinero, porque si era una misión que era opuesta a la opinión pública y se producían levantamientos y se levantaban a las masas y los créditos tenían que pasar por el Parlamento, no estaba muy bien visto proporcionar recursos, bien en tropas que costaban dinero, bien en armamento que costaban dinero, o bien en recursos económicos para hacer vías de comunicación. En definitiva, la misión se desarrollaría siempre con escasez de créditos. Bueno, estalla en 1914 la Primera Guerra Mundial, se paralizan las operaciones en el teatro marroquí, cuando España no ha pacificado más de un 5%. Para iniciar, en 1918 finaliza ya el conflicto mundial y tras una reunión en Francia el gobierno se compromete a reiniciar las operaciones. El ministro de la Guerra, el general Berenguer, presenta un plan de pacificación que él mismo recoge en sus memorias. Se ha hablado de que el comandante general de Melilla... No. El plan de operaciones los puso el alto comisario cuando era ministro de la Guerra, se los puso al gobierno y dijimos, esto es lo que vamos a hacer. Básicamente consistía en avanzar desde las comandancias de Ceuta y Larache hasta Targuís y avanzar desde la comandancia de Melilla hasta Tafersit y posteriormente a una base de partida para confluir todos sobre el núcleo de la rebeldía que era Beniurriaguel. Un plan que, ya digo, se expone perfectamente en las memorias del alto comisario cuando dice que fue al gobierno, que se les puso al presidente del gobierno, al ministro de Estado, al Ministerio de la Guerra. Bueno, para su ejecución, el gobierno definió pues un sistema de acuerdo con la situación política en España. El alto comisario iba a ser un civil. ¿Con la idea de qué? De que no se diera la impresión de que se iban a hacer campañas guerreras. En otras palabras, era un representante del gobierno en Marruecos. Finalmente, ningún civil del Ministerio de Estado quiso aceptar el cargo, con lo cual se lo propusieron al mismo ministro de la Guerra, que era el general Berenguer. Y fue él el que finalmente asumió el cargo de alto comisario. Pues bien, además, ¿cómo controlar a los generales? Pues precisamente para poder controlar todas esas actividades de esos ejércitos un poco independientes y personalistas, como creo que lo somos muchos de los españoles, ¿no? Somos personalistas en nuestras ideas, somos personalistas o individualistas, ¿no? Bueno, pues se decidió hacer depender a los comandantes generales directamente de los ministros de Estado y de Guerra. Es decir, que todas las operaciones, para hablar con las cávilas, había que hablar con el Ministerio de Estado. Y para hacer una operación, había que hablar con el Ministerio de la Guerra. Mandarle el plan de operaciones, pedirle los créditos si no estaban programados y a continuación desarrollar las operaciones. Bien, así el modelo de intervención de la campaña del 19 tiene dos elementos fundamentales. La limitación de recursos, que estará permanentemente presente hasta julio de 1921, después del desastre anual, y el control político de las operaciones. ¿Y qué sistema? Ya tenemos un plan, tenemos una cadena de mando, pero ¿cómo se iba a hacer ese protectorado? Bueno, pues el protectorado en España teníamos un sistema que había funcionado muy bien desde hacía muchos años, la Guardia Civil. Lo que se hizo fue, vamos a ir pacificando el territorio
y colocando destacamentos del ejército y policía como si fueran los destacamentos de la Guardia Civil, con la idea de dar una sensación de estabilidad y de tranquilidad en las zonas pacificadas, que lo constituía toda la retaguardia. La zona de retaguardia se fue haciendo, lógicamente, en misión que a medida que se avanzaba, se iba haciendo más grande. Y a medida que se avanzaba, requería más tropas para ocupar esos pequeños destacamentos que, como ahora veremos, no requirieron demasiado esfuerzo militar. Bueno, y luego había una zona de contacto, que es esta que tenemos aquí. Yo he puesto la máxima extensión de la comandancia de Melilla antes de Anual. En la zona de contacto, ¿quién estaba ahí? Pues estaban las unidades de choque. ¿Y quiénes eran las unidades de choque? Las unidades de choque estaban constituidas, fundamentalmente, por las fuerzas indígenas. ¿Por qué? Porque las bajas europeas importaban mucho en la península. Por lo tanto, el propio sistema, y así se propuso al Ministerio de la Guerra, exigió que fueran en vanguardia. Además, ¿quiénes estaban ahí? Pues estaban las columnas. ¿Columnas? ¿Qué columnas? Unidades de caballería, unidades de artillería de montaña, es decir, metropolitanos, y los soldados voluntarios y veteranos que ya llevaban 3 años de servicio en filas. Era gente habituada ya al combate, prácticamente convertidos en soldados profesionales. Tengan en cuenta que el servicio militar entonces era de 3 años. Bueno, pues especifica un poco cómo funcionaba la zona. Al final, en su máxima extensión, se establecieron 5 circunscripciones. Los regimientos, es que emplearon mal los regimientos tácticos, es que no se empleaban como unidades tácticas, se empleaban como unidades administrativas. Y puede sorprender, pero estábamos ante un territorio que realmente estaba pacificado, o lo estábamos pacificando. Por lo tanto, los regimientos, cada uno se hacía cargo de una circunscripción. Básicamente, aquí lo define Belenguer cuál era el sistema. Él lo describe en sus propias memorias y esto fue lo que se hizo. Es decir, idea del ministro de la Guerra, que luego traspasó a cuando fue alto comisario. La misión, carácter político más que militar. Por lo tanto, el que quiera enjuiciar la campaña como una campaña militar, Segundo, el sistema de progresión pacífica convierte al ejército en un instrumento de la política. Es decir, llevamos los soldados formados en columna, metemos miedo, se le dice, ¿queréis venir con nosotros? Sí, queremos someternos al Magcén, queremos someternos al sultán. Pues a partir de ahora venís con nosotros y nos acompañáis. Será más o menos el proceso. Y además se establecen posiciones. Berenguer dice que no hay que establecerlas con exigencias militares. No. Hay que establecerlas donde dice el jefe de Cávila que están los malos, donde dice que están los merodeadores, donde dicen que están... Porque estamos estableciendo una zona de estabilidad y paz. ¿Visto? Al final, ¿cuántas posiciones? Se establecieron 129 puestos, pequeños, grandes. Diré por aclarar que no existían bloqueos. Esta mañana ha habido un poco un totum revolutum. Eran posiciones y destacamentos, no muy guarnecidos porque no hacía falta. Los bloqueos se establecían en las líneas de contacto y no precisamente en el año 21. Se establecieron en el año 24. Si alguien me enseña fotos de soldados metropolitanos en un bloqueo, el 90% son legionarios. Eran las unidades de choque que guarnecían las líneas de contacto cuando eran atacadas. Y en el año 24 hubo muchos ataques. Aquí, como veremos, muy pocos. Bueno, los hechos. ¿Cómo fue yendo la pacificación? En febrero de 1919 se inician las operaciones con España en pleno trienio bolchevique. Quiere decir, permanentes asesinatos, huelgas generales y revueltas organizadas cada vez que había un muerto en Marruecos. Y campañas contra el Parlamento cada vez que se pedían créditos. Y no digo que quién tiene razón. Digo que no había créditos porque se te montaba una buena. Las operaciones se inician, bueno, empiezan en febrero de 1919, pero comienzan ya con toda su intensidad en agosto de 1919, cuando el general Fernández Silvestre es nombrado comandante general de Ceuta y entre septiembre y octubre enlaza las comandancias generales de Larache, Ceuta con Tetuán, esta zona de aquí.
con 227 bajas, habiendo combatido a 8.000 guerreros del Reich Uni. Por lo tanto, no era de esas 227 bajas, podrán suponer que la mayoría eran tropas indígenas y que había muy pocos soldados europeos. Bueno, se habla hoy también de que si estábamos tácticamente preparados. Pues también había un totum revolutum esta mañana, que si guerra de guerrillas, que si guerra irregular. En ese momento España ya ha importado el sistema de lucha de columnas de Cuba, donde había estado combatiendo en un ambiente de guerra irregular durante muchos años. La columna cubana básicamente tenía infantería, caballería y artillería, y funcionaba integrado. Cuando en 1921 se propone el plan de pacificación, el propio alto comisario dice que se van a integrar las armas modernas. Y en el caso del general Berenguer, del general Silvestre en la zona de Ceuta, avanzará con 2 columnas de 14.000 efectivos, 15 baterías y numerosas ametralladoras en primera línea, sistema que prácticamente se utiliza actualmente, y apoyado por una escuadrilla de aviación en lo que prácticamente hoy se conoce como la batalla aeroterrestre. La aviación bombardea adelante, luego bombardea la artillería, a continuación entran las ametralladoras y por supuesto había infantería y caballería. Eso se pacificó así, Estos son los planes de operaciones, las columnas, cuando uno ve los medios. Es decir, para evitar bajas, además de que los indígenas lucharan en primera línea, se utilizaba todo el armamento moderno y claro, entendamos que a raíz de combatir muchas veces aprendí a manejar. En febrero de 1920 se planean los avances en la zona oriental. Y Silvestre nombrado por el alto comisario comandante general de la zona de Ceuta para dirigirlos. Tengo que hacer muchos paroncitos, pero esta mañana se ha hablado que estaban enemistados, que uno quería correr más que el otro. No, eran íntimos amigos. Todas las cartas de uno a otro empiezan con mi querido amigo Manolo, mi querido amigo Dámaso. En todas las cartas pertenecían a la misma promoción, como el coronel Cabello y yo. Se conocían desde jóvenes, habían estado los dos destinados en Cuba. Su relación era puramente de amistad, independientemente que todo el mundo discute algún día con un amigo o con un hermano. Es decir, lo nombró el comandante, el alto comisario Berenguer a Silvestre porque era el más idóneo. En ese momento tenía 49 años, 48. Llevaba 16 años combatiendo en Marruecos, hablaba árabe, tenía más de 100 operaciones, todas ellas caracterizadas por la escasez de bajas y por lo tanto se eligió al mejor. Se habla de que el rey firmó el destino, claro, como aquí se firma el destino de los generales. El alto comisario se lo propuso al ministro de la guerra, el ministro de la guerra le llevó el real decreto al rey y el rey lo firmó. El rey no podía nombrar a los comandantes generales, los nombraba el ministro de la guerra. Bueno, dicho eso, entre agosto y diciembre, es decir, en 6 meses de 1920, Silvestre pacifica las cávilas de Benissaí, Beniolisec, Tafersit. Aproximadamente se considera que se opusieron a los avances unos 8.000 guerreros insumisos. Los avances tuvieron 57 bajas, 8 muertos. Movilizó unos 7.000 hombres trabajando con las columnas de la zona del Quer y de la zona de Darius. Por lo tanto, por ahora estamos ante un general modélico. Cumple las órdenes del gobierno, pocas bajas, combate con la atracción política. Bueno, decir que esta pacificación mucho tuvo que ver la labor de atracción política a muchos de los jefes de Kabila a los que se les ofreció la protección de España y aceptaron. Bueno, en enero de 1921, Silvestre alcanza anual en el límite de Tensamán, aquí, Kabila que se encuentra a unos 20 kilómetros de la bahía de Alucema. Decir que el vizconde de Deza, Romanones primero y el vizconde de Deza después, había inaugurado una campaña de 3 años. Silvestre, prácticamente sin bajas, se plantó a 20 kilómetros del objetivo final marcado por el gobierno, no marcado por él. Bueno, ante la demostración de fuerza de todos estos avances, la Kabila de Tensamán solicitó la ocupación. Y a partir de aquí empieza el desastre de Anual. Anual está situado a unos 100 kilómetros de Melilla, más o menos, 98. Estaba unido a la última base logística por un angosto camino de 18 kilómetros y encajonado en un desfiladero. Esta es la base de Anual, además estaba rodeada de montañas. Muchas veces he escuchado, hay que ver el general Silvestre, lo tarugo que era, ¿cómo lo metió ahí? Bueno, pues lo metió ahí porque
la base más atrás tenía 18 kilómetros. Si la mando más adelante, ya no puedo abastecerme. Este camino no estaba preparado. Y fue el terreno que mejor encontró para poder acumular un montón de hombres que pudieran continuar las operaciones. Vale. Este hombre llevaba combatiendo 16 años en Marruecos. ¿Crees que si esto, que yo, que no he combatido, estaba en algunos teatros de operaciones, visto Bosnia, Afganistán, pero vamos, así, combatir, no he combatido. Si yo y ustedes nos damos cuenta que esto es indefendible porque está rodeado de montaña, ¿él no lo vio? Él no lo vio. Esto es fenómeno. Pues lo vería. Bueno. Así, entre enero y febrero, Silvestre y el alto comisario miran cómo paliar las dificultades de la mala situación de la base de Anual. Hay un montón de cartas, yo te propongo esto, tú me propones esto, mira, es mejor por aquí, es mejor por allá. Y finalmente deciden desplazar la base de Anual. Tengan en cuenta que él tenía que llegar aquí, hasta la costa en Sidi Idris, donde sería más fácil el avituallamiento, el empuje, para poder desde aquí, por un terreno más llano, alcanzar el objetivo. Para ello propuso dos cosas. Primero, ocupar una línea de posiciones en el flanco izquierdo. Estas posiciones, bueno, para el que haya leído esto, son muy famosas. Abarrán, Loma de los Álvores, Igueriben, que permitirían transportar todos los medios que fuera cogiendo de Bentiev hasta Sidi Idris. Pero además pidió otra cosa, además de tropas, pidió créditos, porque Silvestre necesitaba habilitar ese camino que lo unía con Bentiev y habilitar el camino que lo unía a Sidi Idris. Aquí hoy se ha hablado alguien que ha dicho, yo soy rifeño. Bueno, yo no soy rifeño, yo soy español, pero he vivido mucho allí y conozco el teatro de operaciones perfectamente, lo he podido recorrer 20 veces. El camino que une Anual a Sidi Idris es el curso de la Mecrán. Y pegado a él no hay nada, hay lomas. Es decir, hay que hacer una carretera. Te has dicho que los camiones no servían si no había caminos. Pero hasta ahí sí había caminos. Por lo tanto, Silvestre pidió 4 millones de pesetas concretamente para habilitar las redes viarias desde Bentiev a Anual y desde Anual a Sidi Idris. Digamos que el presupuesto para Marruecos era de 127 millones. Y digamos también que como habían avanzado más de lo programado por el gobierno para el año, pues ya no había dinero. No había munición, no había dinero para caminos, no había dinero. Por lo tanto, había que hacer un crédito extraordinario y había que pedirlo al Parlamento. Otro problema. Hay que ir al Parlamento y pedir 4 millones. Bueno, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió lo que tenía que ocurrir. El gobierno no solo no concedió los créditos, ni los concedería hasta el desastre, hasta después del desastre, y tampoco concedió tropas. Con lo cual, si hemos dicho que íbamos soltando gabarcitos como pulgarcito, y resulta que el territorio se había multiplicado casi por 2, ¿cómo iba yo a seguir avanzando? Pero no solo eso. Ante la facilidad de los avances, el gobierno tomó una decisión estupenda. Licenciar a los soldados de tercer año. Para el común de los mortales, un soldado de tercer año es un soldado que está haciendo la mili. Pero para los militares, el soldado de tercer año es el cabo apuntador, es el jefe de ametralladoras, es el jefe de la escuadra, es el que habla los mensajes por radio, es el que tiende la telegrafía, es el tío que ha cumplido todo el programa de instrucción. De acuerdo, es verdad que al principio tiraban 5 días, pero después de 3 años en África, habías pegado algunos tiros. Eran los soldados que completaban las columnas de choque junto a los soldados voluntarios. Bueno, no solo te doy hombres, sino que te los quito. Con lo cual, ante un 40% del territorio aumentado, con el sistema de pacificación que hemos comentado, colocando posiciones, tú me has quitado la 1/4 parte de mis fuerzas. Resultado, no me queda más remedio que esperar a que me des hombres o dinero para caminos. Y ahí se estableció el señor Silvestre en esa posición que, como declaraba el capitán Sarmiento en el expediente Picasso, Anual adquirió así una permanencia que en un principio nadie pudo prever, ni el mismo general. Él seguía pidiendo créditos y ahí estaba empantanado. Pues muy bien. Como yo soy de inteligencia y ustedes van a hacer investigación periodística, investiguemos lo que pasaba en el otro lado de la colina. Estamos acostumbrados a decir lo que nos pasa a nosotros. Yo iba por aquí, yo iba por allá, pero ¿qué hacían, en este caso, para mí, los malos malísimos? Bueno, pues, Adelcrim, un señor que había trabajado con la administración española durante 16 años, medalla militar con distintivo rojo, que nos conocía perfectamente porque había trabajado en la Oficina de Asuntos Indígenas, que era donde se fraguaba la relación con las cávilas,
un día decidió irse al campo con su padre y con su hermano, que estaba estudiando la carrera de minas en Madrid. Ya el hermano de Adelquín estudiaba la carrera de minas y se van allí. Bueno, algo estaría haciendo el señor Adelquín, probablemente relacionado con las minas. Lean el libro que he publicado, que yo también he escrito un libro. Ahí se dice un poco qué cantidad de dinero tenía, cuál pudo ser el motivo del levantamiento y por qué, cuando las tropas españolas alcanzan Anual y ante la debilidad forzada del general Silvestre por verse con un cuarto de las fuerzas, lo cual sabía el señor Adelquín porque nos conocía perfectamente y por supuesto tenía amigos en Melilla detrás de las líneas en las fuerzas de policía, decidió empezar a presionar a las arcas que anteriormente habían pedido nuestra ocupación. Decir que es muy importante este concepto. El marroquí funciona por una cosa que se llama la baraca. Si tú me proteges a mí, yo voy contigo, pero para eso tienes que ser más fuerte que el otro. Por lo tanto, las fidelidades eran relativas. Mientras tú seas más fuerte que él, yo estaré contigo y te ayudaré a la pacificación del sultán. Cuando no, lo haremos al contrario. Bueno, estas cávilas, fronteras, empiezan a ser presionadas por el arca de Adelquín. Unos 1.500 en principio, 2.000. En mayo ya son 3.000 y amenazan a ocupar una posición estratégica que es Montabarrán, que domina toda la idea de maniobra que tenían pensada, es decir, desplazar a Anual hasta Sididris, porque Barrán está aquí en el medio y había que ir por el río Mecrán y todavía no había caminos. Cuando se viene información dice que se va a atacar a Barrán, Silvestre se adelanta y lo ocupa con las escasas fuerzas que tiene disponible, porque esto se produce el 1 de junio. Y los reclutas, unos 4.500, han jurado bandera el 10 de mayo, después de aproximadamente unos 20 días de instrucción. Es decir, que ha cambiado a los veteranos de 3 años por soldados bisoños, juradas bandera en mayo, que los tiene que desplegar hacia el frente porque se le va a caer encima un montón. Y digo un montón porque eran un montón. Empezaron 3.000, ante la inactividad de las fuerzas españolas pasaron a 4.000 y atacaron Sididris. Algunas veces triunfan los ataques, otras veces no tanto, pero esto va fortaleciendo al arca cuando no hay reacción del gobierno. Finalmente, según la información de la policía indígena, unos 18.000 arqueños caen sobre Gueriben el día 21 de julio. Gueriben era una posición de las que había ocupado y las que había propuesto ocupar, se encontraba como defensa avanzada de la base de Anual. Estaba defendida por 378 hombres. Los ataques se suceden desde el día 17 de julio hasta el día 21 y sin solución de continuidad caen sobre Anual. Silvestre se quejaba el día 15 de julio, 6 días antes del ataque a Gueriben y Anual, amargamente al alto comisario. Adelquín recibe un dinero, él lo dice porque sabe de dónde lo recibe, yo también lo sé, recibe un dinero que a mí se me niega, lo que resulta una auténtica paradoja. En este movimiento de las arcas, lógicamente, el servicio de inteligencia al general Silvestre estaba dando información y él consigue acumular aproximadamente unos 5.600 soldados en Anual, 7.000 en toda la circunscripción de contacto. Nos encontramos 18.000 contra 7.000. Bien armados, hablamos de bien armados, con fusil Lever francés, con dinero comprado con las compañías mineras, bueno. ¿Qué ocurre entonces? Al no haber podido abastecer la base de Anual, porque ese camino no daba para abastecer a 5.000 soldados, Silvestre se encuentra con unos 100 cartuchos por individuo ante un ataque de 18.000 hombres. Y decide un repliegue, que no una retirada. Es decir, también es complicado cuando se leen los expedientes militares porque no es lo mismo. El repliegue supone abandonar una zona de desventaja para coger ventaja en otra, en una distancia limitada y con un objetivo concreto. Vale. Silvestre ordena el repliegue textualmente por mensaje al alto comisario de Anual a la línea Kebdani, Dardrius, Telata. Posiciones de segunda línea o de apoyo donde mantenía unos 1.000 hombres en Kebdani, unos 1.000 hombres en Telata y en Dardrius se acumularían hasta 4.500. Es decir, el desastre no fue en Anual. El desastre, en Anual había 5.600 y en Dardrius había 4.800. En esta maniobra
decidida por el general Silvestre, ante el peligro de perder a toda la guarnición, supuso la pérdida de unos 1000 efectivos. Ya, son muchos, pero no son los 13.000 que se hablaba hoy. Decir que cuando sale del campamento el general Silvestre se queda en la propia posición, da todas las órdenes a todas las unidades, en contra de lo que se dice también, puesto que a la reunión de jefes de unidad solo asistieron los jefes de unidad y ordenó el general Silvestre que la retirada se mantuviera en secreto. Luego las órdenes solo la conocen los jefes de unidad y la mitad murieron. Y otros 3 quedaron en cautiverio. Por lo tanto, los testimonios de la tropa, ahí había un follón, nadie sabía nada, claro, lo sabían los que lo tenían que saber. Porque una operación de repliegue es la más complicada de maniobra militar. Como el enemigo se entere que te repliegas, vas de espaldas. Y a continuación caen sobre ti. Bueno, consiguieron sorprender relativamente a las arcas rifeñas. Vale. Bueno, pues en la operación de repliegue, que la tenemos aquí, hemos dicho que murieron unos 1000 hombres. Llegamos a la posición de Dardrius, nos encontramos con 4500 hombres, y voy a leer algunos testimonios. Bueno, de esos 1000 hombres, muchos de los soldados que estaban metidos en ese angosto camino eran bisoños. Estaban mal preparados el ejército. Puñeta, me has mandado tíos, 4500 tíos hace 10 días. Y se contagió el miedo. Pero es que los capitanes no conocían a sus soldados. Pero es que los cabos no conocían a... Los metieron allí. Los metieron allí porque no había otra cosa. Mala decisión militar o política. Porque la otra opción era retirarme entero y que nos masacraran a todos. O sea, o adelantaba el despliegue o me iba para atrás. Bueno. A partir de 2010, la retirada se produjo en calma. Bueno, aquí fue otra de las quejas que dice Silvestre el día 15 de julio. Dice que si hubiera tenido los créditos para la habilitación de caminos, hubiera podido constituir el camino de tal, hubiera podido tener munición. Esto lo decía el día 15 de julio, cuando ya no había tiempo para habilitar los caminos, ni para tener créditos, ni para hacer nada. Los rifeños se entretuvieron aquí, y este es otro de los temas que he hablado también con el doctor. Abdelkrim mandaba lo que mandaba. Es decir, las cávilas de Beniragel, Tensamán y Bocoya. Y así lo dicen todos los informes de la policía indígena. Abdelkrim podía soliviantar la retaguardia, pero Abdelkrim no mandaba a un señor que estaba aquí a unos 100 kilómetros. Podía soliviantarlo, mandar mensaje, nos vamos a levantar, echarnos una mano, pero no daba órdenes como si se tratara de un batallón. Por lo tanto, es muy importante saber que si la parte de atrás estaba tranquilizada y que si estábamos establecidos aquí y que si él se quedaba aquí con los 18.000 guerreros, veamos el campamento de Dardrius. Nada que ver con Anual. Era un campamento de obra, en una explanada, con campos de tiros libre. Tenía aguada. El día anterior el general Silvestre, que tanto critican, había ordenado mandar 21 camiones con pertrechos de boca y guerra a Dardrius. Se lo ordena al comandante Mulero y lo declara él en el expediente Picasso. El general me mandó que me metiera todo allí. Luego ya estaba pensado el repliegue. El teniente coronel Pérez Ortiz dice que, de haber sido por él, era el jefe accidental del Regimiento de Infantería San Fernando, había tenido la base en el campamento de Dardrius y había combatido en Anual. De haber sido por él, se hubieran quedado ahí meses enteros. Bueno, dice, podríamos haber podido aguantar meses enteros. Porque además estaba a unos 20 kilómetros de Batel, donde llegaba el tren. Es decir, Silvestre no estaba tan... Desde Melilla llegaba un tren hasta Titustín y Batel. La pista aquí era un camino llano que permitía la rodada de camiones. Y en Dardrius se juntan, además de la tropa, 5 baterías de artillería y 21 camiones. Bueno, sorpresivamente, el general Navarro, segundo jefe de la comandancia de Melilla, avisado del desastre, precisamente por el comandante general, se hace cargo de la retaguardia. Parte de Melilla y llega a Dardrius. Y al ver la situación, por temor al levantamiento de las cávilas de retaguardia, sin tener información precisa, salvó el chau-chau, distinguir las personalidades de Silvestre, Navarro y Berenguer. Silvestre, el chau-chau, era como jugar al mus. Vale, yo me establezco aquí, tú me dices que me vas a atacar, vamos a ver si lo haces. Para Navarro y Berenguer, el chau-chau era muy importante. Conocían un poco menos la idiosincrasia indígena.
Navarro decide retirarse. Al principio la retirada comienza en calma, pero ¿qué ocurre? A medida que va avanzando la columna, se van levantando todas las cávilas a su paso. Ucamar era un muy buen amigo de Silvestre, duerme con él la última noche en la tienda, habla con él, están charlando tranquilamente, él dice que el general estaba muy tranquilo el día anterior al repliegue, y dice, recuerda mi general que cávila abandonada es cávila levantada. Por lo tanto, hagamos el razonamiento contrario. Cávila no abandonada es cávila no levantada. Por lo tanto, si me quedo aquí, no se levantan. ¿Eso no veríamos? No, no se levantan. Porque lo dijo este. Vale. Dice replegando todas las cávilas, todas. Es decir, aquí hemos hablado de 129 posiciones, quedan aisladas a su suerte. La columna se retira con el grueso de la columna y deja empantanado a la posición del norte con unos 1000 hombres y deja empantanada a la posición que ya no forman una línea y sobre todo que no hay un punto de apoyo, que son los 4500 hombres aquí, con las 5 baterías de artillería, un regimiento de caballería, soldados regulares, que luego serían mandados a retaguardia para ser desarmados. Bueno, la retirada de Navarro se produce, él intenta llegar a Melilla, pero solo puede recorrer unos 40 kilómetros, estamos hablando julio de 1921, verano. Hoy se ha hablado también de que el calor cuando hace frío hace mucho frío. Aquí estamos en julio de 1921, hacía calor. La marcha fue de 40 kilómetros, duró 7 días. La columna de esos 4.500 hombres iba cargada de heridos, fue hostigada permanentemente durante todo su recorrido y finalmente solo consigue llegar hasta Montearruy. Grosso modo, no voy a hacer el cálculo exacto, pero más o menos lo tengo en mi libro. Grosso modo, en este recorrido, Navarro pierde 1000 hombres de la columna, más otros 1000 de las posiciones abandonadas, que ¿para dónde voy? Entonces, unas posiciones capitularon y fueron asesinadas en masa. Todas las posiciones que capitularon fueron asesinadas en masa. Es decir, que a Silvestre le propone el coronel Manella, declaraciones de testigos en el expediente Picasso, le propone el coronel Manella, vamos a rendirnos. Y Silvestre le dice, Adelquín no manda a todos, solo manda si van en contra nuestra. Quiere decir que nos van a asesinar. Y por eso se replegó. La prueba del 9 es que todas las guarniciones, y digo todas, Darquetdani se rinde con 1000 hombres y son asesinados, Montiarre con 3000 y son asesinados, y Celuán con 700 y son asesinados. Por lo tanto, el valor de la capitulación no se está haciendo desde mi punto de vista y en mi modesta opinión, contra el líder rifeño que había sido amigo de los españoles, que sabía leer, que era profesor de la cátedra de árabe, profesor de la cátedra de Cherja, que era Cadí Kodá, que escribía en la columna de árabe del telegrama del Rif. Esa no es la persona sino el resto de las cávilas. Es decir, había como varios elementos jugando aquí. ¿Vale? 5. Sí. Buah. Pues entonces, muy rápido vamos a ir. Las posiciones se replegaron como pudieron. Finalmente fueron unos 7.100 muertos. Es decir, fueron las decisiones de Navarro y Berenguer las que provocaron al final lo que podemos decir el desastre o el máximo número de muertos. Pues hasta dar Dios no había habido más de 1000 hombres. Bueno, para establecer las responsabilidades se nombró al general Picasso. El general Picasso era un oficial no del cuerpo jurídico, era Estado Mayor, tenía 65 años, acababa de ascender a general de división y había permanecido 11 años en el ministerio, muchos de ellos bajo las órdenes del general Berenguer, que había sido ministro de la guerra. La investigación se desarrolla en un ambiente de presión social, numerosas manifestaciones a lo largo de todo el territorio exigiendo responsabilidades, fundamentalmente movilizadas por los movimientos, socialistas, antisistemas, los voy a llamar, porque era antisistema de la restauración, ante el sistema monárquico. En Melilla se llegan a acumular 20.000 hombres que llegan solicitados por Berenguer para recuperar el territorio, 50.000 habitantes, una legión de especuladores, periodistas, y entre los periodistas, importantísimas plumas. Hoy se ha hablado alguno de ellos. Ruiz Albéniz, López Rienda, Ortega Gasset, de La Libertad de Madrid y de Alecio Prieto. De Ortega y Gasset que no había ni una mesa libre, toda llena de soldados,
Y la prensa empieza a hablar con los testigos que vienen y con los que acaban de llegar y comienzan a narrar sus historias y las empiezan a mandar. Fuentes primarias, fuentes secundarias, están contrastadas, no lo sé. Mandan crónicas. Cuanto más sensacionalistas, yo entiendo que mejor. Cuanto más, ¿no? Y eso va mandando a la prensa. Se empieza a crear un juicio paralelo. Y empieza a ser acusado el ejército directamente y el general Silvestre. Todavía no se ha iniciado ni siquiera el juicio de responsabilidades. Como primera precisión, Silvestre llega a Melilla, es el juez instructor y llega un poquito 2 días después de la masacre de Celvan y un día antes de la masacre de Montearruy, donde habían perdido la vida 3.600 personas. Y llega allí a Melilla, al hervidero. Llega el general Picasso cuando ya los periodistas están hablando con todo el mundo. ¿Vale? Lo primero que dice, bueno, mientras me siento en la mesa, necesito los planes del alto mando para mis investigaciones. Le dicen que no, que su investigación debe estar centrada en las responsabilidades de los comandantes y los jefes de pequeñas unidades, que se olvide del alto mando. ¿Por qué dicen que se olvide del alto mando? Pues probablemente porque antes hemos contado la cadena de mando. La cadena de mando llegaba desde el presidente, ministro de la guerra, ministro de Estado, alto comisario, ¿y a qué planes se refiere? ¿A los que firmó el ministro o a los que firmó el presidente del Consejo? Por lo tanto, el ministro de la guerra dice, no, solo los bajos mandos. Insiste Picasso. Y por tercera vez, al final le dicen, sí, puedes expedientar a los altos mandos, pero solo, dice, nada debía relacionarse con el alto comisario. Por lo tanto, ¿quién me queda? El comandante general. El expediente Picasso solo enjuició al comandante general y, por tanto, todas las responsabilidades de nivel superior recayeron directamente en el comandante general. Entre otras razones, porque no disponía el juez instructor de los planes del alto mando, porque se los habían negado. Y había acudido, como dice aquí, y han dicho esta mañana, a la prensa para saber los planes del alto mando. Son ustedes periodistas. Los planes de alto mando son secretos y los tiene el Ministerio de la Guerra. Podrá haber algunas filtraciones a la prensa. Bueno, con esto enjuició el general Picasso. Picasso no dispone de los planes de operaciones. Como resumen, realizará inducciones y solo enjuiciará la actitud del comandante general. Bueno, se ordena a continuación, ya llevamos allí el día 24, que se presenten todos a hablar con Picasso y que no hablen con nadie. Llevaban allí los periodistas sin conversar con persona alguna. Imaginan el ambiente en Melilla, todos llegando allí. Y ahora, estos que habían hablado con la prensa, se tienen que sentar ante un general a decirle lo que ha pasado, después de haber pasado el suplicio que han contado hoy en la retirada y que les pueden acusar de responsabilidades. Bueno, esto es lo que dice Indalecio Prieto sobre... Se van sentando allí. Actitud de los testigos, la dice el propio Picasso. No declaraban con espontaneidad, no tal, nada más que para escurrir las responsabilidades. Y en realidad he debido procedir por deducción o inducción porque la información que tengo no es suficiente. Eso dice él. Dice también que no se logró con el grado de precisión en lo tocante a las personas responsables. Por lo tanto, si no había grado de precisión, ¿cómo se pudo enjuiciar al comandante general? Si además no se tenían los planes del alto mando. Bueno, a todo esto, la prensa seguía dándole al carrete. Diré que se escribieron con las crónicas de guerra numerosas publicaciones, entre 1921 y 1922, todas antes de que se produjeran la conclusión del expediente. Todas. Ahí en esas obras, todas son o primeras o segundas ediciones y algunas son terceras. Lo digo por lo que han dicho esta mañana. Están fotografiadas con mi móvil. Es decir, en todas esas obras son obras de tremendo valor periodístico. Unas verdaderos panfletos ideológicos y otras auténticos trabajos de investigación. El problema es saber cuál es una y cuál es otra. Y por supuesto, ninguna de esas fuentes tuvieron los planes del alto comisario. Por lo tanto, trabajaron con filtraciones de los testigos y con filtraciones del juez instructor. En cualquier caso, se había culminado el juicio paralelo. Si ustedes leen las obras, en la mayoría de ellas, como se ha leído hoy, el ejército no sale muy bien parado y el comandante general
pues tampoco. Uno, pues vamos a lanzar ya. Se nombró, por comentar algunas cositas más, se nombró un equipo para ayudar porque había prisa por acabar la instrucción, porque claro, ya estaban los papeles en la calle. Se presionó a los jueces instructores, se nombró un equipo de 5 jueces y se les presionó para que aceleraran su trabajo. Finalmente se hizo un documento de 2.393 folios. Ese es el expediente Picasso. Con 5.403 páginas, que alguien ha dicho esta mañana que las va a revisar, que las tiene encima de la mesa. Podrá trabajar con un resumen de él que son 300 páginas. En el expediente hay 167 declaraciones. En el resumen del expediente solo hay 39. Y la orden que se dio al juez instructor era que declarasen 800 personas. Por lo tanto, se hizo con celeridad. Solo se cogieron 167 declaraciones y de esas solo se metieron en el resumen del expediente 39. ¿Qué criterio siguió para coger las declaraciones? Yo no lo sé. Con la presión mediática se llevó el expediente al Consejo, al Congreso, se hizo una investigación parlamentaria que no llegó a nada, pero que está publicada y por lo tanto hay declaraciones muy sabrosas, pero que no llegó a definir las responsabilidades políticas que se intuían en el expediente. Finalmente, el expediente tiene 10 piezas, lo tienen totalmente digitalizado y el que quiera leer, habla Ignacio Prieto que tardarán 2 años en leer el expediente. Yo tardaba unos 15 años en hacer la tesis doctoral y mi tesis doctoral es la revisión del expediente Picasso. El resultado de la investigación. Se acusó al comandante general de todo. Actuar con inconcencia, sobrepasar el límite, desconocer las circunstancias, incumplir órdenes. Las acusaciones también de errores tácticos y estratégicos, de elección de mal de la posición de anual, ponderar el despliegue a vanguardia, organizar en exceso posiciones. Pero se observan muchos errores en el expediente Picasso. Tergiversación de información en las conclusiones, modificaciones de las declaraciones, utilización de declaraciones de testigos no contrastadas y de algunos que se ve claramente fiables no se presentan. Finalmente, el juez decidió 36 causas, posteriormente se enjuiciaron a 79 militares y además de al general Silvestre se enjuició también a los generales Navarro y Berenguer. Por lo tanto, el expediente no estaba demasiado bien confeccionado. Finalmente, estas pueden ser las conclusiones y decir que existen serias dudas sobre las conclusiones y como no se desarrolló ningún otro proceso y únicamente se expedientó al ejército y al comandante general, lógicamente estos son los culpables. Para mí Silvestre no fue más que un chivo expiatorio del sistema por no atacar a todas las vulnerabilidades, no solo la corrupción de las unidades, también de los políticos, también de los sistemas, también de la prensa, también de los agitadores. Es decir, fue un desastre nacional, no fue un desastre militar. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, muchas gracias por su atención. Yo me conocía al paño, porque como muy bien ha dicho el coronel Caballero, somos de la misma promoción y hemos estado destinados juntos bastante tiempo, y yo quería hablar primero. Ahora me va a tocar aprovechar la esquina del picadero para caer a galope, y a ver si soy capaz de explicarles a ustedes solamente una cosa. ¿Por qué fuimos a Marruecos? O sea, aquí hemos estado viendo, nos han explicado pues lo anual, el proceso militar, el entorno cultural, las leyes constitutivas del ejército y de la armada. Bueno, pero ¿por qué España acabó apareciendo en Marruecos cuando antes no lo había hecho? ¿Qué es lo que decide a los políticos españoles a intervenir en el sultanato de Marruecos? Bien. Geopolítica y estrategia españolas. Yo les voy a tratar de explicar cuál es la relación del sistema estratégico europeo en las decisiones de la política española para entrar en Marruecos y en la dinámica militar. Para ello
voy a hablar de lo que son los sistemas estratégicos, del componente terrestre, el componente marítimo, de las repercusiones de esos componentes en el sistema España-Marruecos, y voy a ver si llego a unas conclusiones. ¿Qué es un sistema estratégico? El sistema estratégico compone actores que son grupos humanos organizados. Grupos humanos organizados con capacidad de influir unos en los otros. Esos grupos humanos organizados poseen unos objetivos en cuya consecución van a aplicar medios militares, económicos, diplomáticos o de cualquier otra clase que tengan en su mano para llegar a donde ellos quieren y para sobrevivir. Para eso van a tener que establecer relaciones con esos otros grupos. Esas relaciones van a estar influidas por la tecnología. Es decir, hasta que no hubo una tecnología marítima en el siglo XV y XVI capaz de doblar el Cabo Bojador y de atravesar el Atlántico, de hacer navegar contra el viento, no se puede descubrir América. Bien, y luego, ¿qué es importante? La posición. Es decir, todos esos actores, en la consecución de sus objetivos, van a mantener unas relaciones en función, de forma muy importante, de la posición relativa que tengan entre ellos, porque eso va a determinar cómo la tecnología que tengan les va a permitir interactuar. De ahí sacamos, aparece la palabra geopolítica, que es la comprensión que tiene cada actor del entorno en el que está, de quiénes son sus vecinos, de si sus objetivos se alinean o se enfrentan a los de sus vecinos, y la geoestrategia, que es cómo despliego yo mis vectores de poder económico, militar, diplomático, alianzas, hacerle la contra de cualquier otra manera. Francia nos hace la guerra por mano rifeña, que se llega a decir, cómo esos vectores de poder se despliegan. Bueno, si vemos el mapa de Europa, vemos que la península ibérica, y aquí en esto quizás España y Portugal no son muy diferentes, tiene tres ejes geopolíticos claros. Uno, el eje norte, que la une con Europa. España es un país europeo. España precisamente no siente la decadencia cuando pierde América, porque para España la decadencia es que la expulsen del sistema estratégico europeo, desde la paz de Westfalia hasta el Tratado de Viena, las sucesivas expulsiones del sistema estratégico europeo. Eso es lo que cala en la conciencia española. Luego, un eje sur que nos conecta con África y que se prolonga hacia el Mediterráneo occidental. El eje sur, España no puede escapar a la presencia de África. No podemos escaparnos de Marruecos, de Argelia, de Mauritania, de Túnez. Es algo que tenemos ahí y con lo que tenemos que aprender a lidiar. Cada vez que le hemos dado la espalda al problema, nos han ido no muy bien las cosas. Luego, un eje que ha sido no constante en la historia, porque hasta 1492 no existe, es el eje atlántico, y que a partir de 1898 toma otras características, que es la relación transatlántica. Entendida la relación transatlántica no solo como la relación en la OTAN, sino como la relación transatlántica con los Estados Unidos y con todo el mundo iberoamericano. Y luego, y el color rojo no es intencionado, no es una convención, el frente interno, la estrategia interna. El Estado en cada momento intenta sobrevivir, intenta conseguir sus objetivos. Y el Estado podrá ser democrático o no, ¿verdad? Aquí hemos estado hablando sobre la última revolución. España, para llegar a ser un Estado democrático, la mayor parte de nuestra historia es un Estado autocrático. Y la estabilidad de la monarquía o la estabilidad del régimen ha sido siempre una de las obsesiones, uno de los objetivos fundamentales del Estado. Bien, vamos a ver el componente terrestre. Vamos a situarnos en 1880. ¿Qué tenemos? Alemania se ha unificado a raíz de la victoria sobre Francia. Pero Alemania ha cometido, la Alemania unida, la Alemania
del Segundo Reich ha cometido un pecado original. Le ha arrebatado a Francia 2 provincias que son Alsacia y Lorena, que Alemania considera que son poblaciones germánicas tiranizadas, esclavizadas por los franceses. Ya empezamos, no me puedo extender, pero en fin. ¿Cuál es la visión geopolítica de Francia? Yo quiero recuperar mis provincias, pero soy inferior demográfica y tecnológicamente a Alemania. Mi única esperanza es encontrar un aliado que divida el esfuerzo alemán. Y el único aliado que se decanta en el este, para poder dividir el esfuerzo alemán, después de varias alternativas políticas, es Rusia. Increíblemente, la geopolítica y la geoestrategia hacen extraños compañeros de cama. La Tercera República Francesa se va a ver aliada con la autocracia zarista. La libertad, igualdad y fraternidad con la autocracia y ortodoxia. Pero esa era la conveniencia de los dos. Alemania se ve atada, consecuentemente, a una solidaridad nivelunga con el Imperio Austrohúngaro. Y aquí tenemos la manzana de la discordia. No sería sino la división del Imperio Otomano, que se va a ir fragmentando en países, sucesivamente en países independientes, de los cuales Rusia se va a considerar protector. Y al final, la dualidad, la dialéctica ruso-austrohúngara acabará provocando una guerra y acabará arrastrando a todo el sistema. Componente marítimo. ¿Quién es la potencia marítima dominante? El Reino Unido de Gran Bretaña, e Irlanda entera. ¿Cuál es la estrella de la corona? El Imperio de la India. El rey de Gran Bretaña y emperador de la India. Bien, si vemos aquí sus rutas, fíjense en las líneas azules, sus rutas forzosamente o le dan la vuelta a África o atraviesan el canal de Suez y entran en el Mediterráneo y pasan por España y pasan por Marruecos. ¿Listo? Para Gran Bretaña ninguna broma con sus rutas marítimas y con el emporio de la India, que es una de las bases de su riqueza nacional. Gran Bretaña empieza el siglo con una guerra, la Segunda Guerra, contra las repúblicas Boers en África del Sur, que curiosamente van a empezar, volvemos otra vez al sentimiento pangermanista, a unas declaraciones malhadadas del Kaiser en apoyo de los Boers. Pero por otra parte, Gran Bretaña está sosteniendo con el Imperio ruso, con el teórico aliado de Francia, el gran juego. Al final va a haber una serie de acuerdos sobre Persia y Afganistán. Persia se va a dividir en zonas de influencia. Afganistán va a ser considerado como una zona de interés británico y se va a desinizar el Tíbet y mantener los estados de Nepal y Bután. Es decir, se va a crear toda una serie de estados entre el Imperio Ruso y el Imperio Chino entre el Imperio Ruso y el Imperio Británico de la India para evitar el conflicto. Y aquí tenemos el acuerdo, y lo he tratado de señalar, el acuerdo naval anglo-japonés, que va a traer consecuencias inatendidas para nosotros. Los norteamericanos se están expandiendo por el Pacífico, las Hawái han caído en 1898, como las Filipinas, ¿y hacia dónde van Estados Unidos? Hacia donde siempre, hacia China, hacia el Pacífico, que es su destino manifiesto. Controlar su Mediterráneo y la ruta de China. Estos 3 signos rojos significan Alemania. Alemania está también haciendo su ruta de China. Alemania aspira, deja de ser una potencia solamente continental y aspira a ser una potencia marítima, para lo cual va a hacer en 1898 y en 1900 2 leyes navales. Pero ¿cuál es el problema de Alemania? Que aunque consiga la paridad, que nunca lo consiguió, naval
con el imperio, con el Reino Unido. El problema es que la flota de alta mar, la Kaiserliche tiene que salir delante tiene que desfilar delante de las bases británicas, tiene que desfilar delante de los fiordos de Moray y del Fer y de la base de Scapa. Claro, esto lleva una consecuencia, sí, a la siguiente consecuencia. Oiga, ¿y por qué no consigo o una base en Marruecos o una base en Canarias? Francia tiene aquí sus departamentos franceses. Ese territorio se gobernaba con la misma ley de la República y con el mismo sistema que si fueran 3 departamentos de Pirineos Atlánticos o de Île-de-France o de lo que ustedes quieran. El resto del territorio argelino había un territorio cívico-militar y un territorio militar. Pero esto es Francia, pura y dura, en su concepción. ¿Qué necesitan? El flanco. Túnez, que se lo quitan. No se lo quitan. Establecen el protectorado antes que los italianos. Y Marruecos. Francia y el Reino Unido logran un acuerdo. No hay problema en Egipto. El general Kitchener, en la reconquista del Sudán, ha llegado a topar con el intento francés de llegar al Mar Rojo, pero han llegado a un acuerdo al final. Es la última vez que Francia y Gran Bretaña se enfrentan con las armas, pero sigue la rivalidad. Y llegan a una división amistosa. Marruecos para Francia, Egipto para el Reino Unido. Pero ojo, Marruecos no solo para Francia, con una condición: tiene que haber más gente. No puede ser Francia la única que ocupe Marruecos. ¿Por qué? Porque si salgo de Suez y tengo el apoyo de Malta, yo tengo que desfilar por aquí y tengo que pasar el más importante shock point, Gibraltar. Pero Gibraltar tiene Tánger. De hecho, Tánger se va a internacionalizar. No será de nadie. Ninguna potencia tendrá derecho a establecer una flota de combate permanente en Gibraltar. Los barcos podrán visitarla, pero nadie puede establecer una base. De manera que la única base naval importante que hay en el estrecho es la base británica de Gibraltar. Bueno, pues llega el momento de hacer un repaso. Ya hemos visto todo. Ya hemos visto la dialéctica franco-alemana, ya hemos visto la dialéctica anglo-alemana naval, los diferentes acuerdos que se van haciendo, y ahora vamos a ver qué papel jugamos nosotros en todo esto. Sí que jugamos alguno. Bien, 1902. Acuérdense. 1898, 1899, Francia y Gran Bretaña se encuentran en el Sudán y deciden el reparto. Esto para ti, esto para mí. Pero tú no te puedes quedar con todo. 1902. Ofrecimiento francés de zonas de influencia en Marruecos a España. Hace 4 años que nos han echado de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Claro. El gobierno español, con la deuda máximos, en lo que menos estaba pensando era en Marruecos. No sé en cuáles eran sus prioridades, pero Marruecos no era ninguna de ellas. ¿Dudas y reticencias? No me interesa. Y en 1902, tratado anglo-japonés. Apoyo tecnológico británico a la flota japonesa. 1904. Se firma un tratado de límite de zonas de influencia. O sea, todavía no hay ningún título jurídico para entrar en Marruecos, ¿eh? Lo único que se acuerda es que, mira, pues la parte norte, pues tus comerciantes, yo te reconozco que tú establezcas comerciantes, que tú establezcas minas, que tú tengas tus compañías estén ahí asentadas, y tú me reconoces a mí el que yo lo haga en la zona sur. Simplemente esto. Zonas de influencia. De manera que Francia está diciendo a la Gran Bretaña: oye, que aquí hay otro en medio, que yo no me quedo con todo Marruecos. Ay, perdón.
la entente cordial franco-británica. Se firma el acuerdo. Francia está contentísima y Gran Bretaña también. Los franceses piensan que ya tienen en el bote a los ingleses. Si vienen los alemanes, estos nos van a ayudar. Inglaterra no lo piensa jamás, por lo menos en este momento. Dice, yo te apoyo diplomáticamente, pero de ahí a más cosas ya veremos. 1905, primera crisis en Marruecos. ¿Qué ha pasado? Que se ha producido en la zona el Tratado de Límites franco-español y la entente cordial. Eso no lo puede permitir la Alemania guillermina. Jamás. Aquí estoy yo. El sultán es bueno. Hombre, ¿cómo vais a hacerle este pobre feo al bueno a su majestad imperial Abdelaziz Ben Hassan? Eso es imposible. Y aparece el Kaiser Guillermo en Tánger. La mayor queja del Kaiser fue que el caballo que le dieron al paseo no confiaba en él, le hizo un par de extraños y estuvo asustado todo el paseo, todo el recorrido triunfal. Bien, volvemos a la base de todo el problema geopolítico de Marruecos, no una sola potencia, y se reafirma. Y todos están de acuerdo perfectamente. Pero ¿qué pasó en 1905? Cuando Francia se está viniendo arriba. Derrota rusa en Extremo Oriente. Los japoneses no solo derrotan en Manchuria al ejército ruso, es que en Tsushima, por Arthur, cazados en la Rada, y luego en Tsushima destruyen a la flota entera del zar. Y se produce la revolución de 1905. En San Petersburgo, el regimiento de la Guardia de Preobrazhensky dispara contra la multitud del padre Gapón. Rusia queda neutralizada, fuera. Y Francia dice, bueno, pues lo que diga Alemania. Yo aquí que estoy sola. 1906, la conferencia de Algeciras. Estoy solo, y Alemania fuerza una conferencia. Dice, oiga, vamos a ponernos todos de acuerdo. A ver, esto de Marruecos, si han estado ustedes en el Ayuntamiento de Algeciras, hay un mural mosaico precioso con los escudos de todas las naciones participantes. Está hasta el de Austria-Hungría y el de Estados Unidos. Que allí delegaciones tenían todos. Porque Marruecos era un punto sensible en aquel momento. Marruecos estaba en vías del Estado fallido. Va ya en esa pendiente descendente a la que llegará. Reconocimiento público. España tiene que reconocer que tiene un interés público. Ya el gobierno no puede ocultarlo más. Yo tengo intereses en Marruecos. España tiene intereses en Marruecos. Y lo más importante, la necesidad, el reconocimiento marroquí de la necesidad de intervención y de la existencia de las zonas de interés. Eso es lo más importante. Es decir, el propio Magens, el propio sultán reconoce, los reyes son a partir de la independencia, hasta entonces son sultanes. Reconoce que no es capaz de controlar el territorio. Que tiene y no solo el Rif, que ya, aparte de a la guardia y a las... él decía que y a la haré, yo no me lo creo, porque yo nunca mandé a mi mujer, pues no mandaba en nadie más. 1907, acuerdo, otro acuerdo franco-ruso, y el anglo-ruso, perdón, y el fin del gran juego. Adiós, se acabó todo. Ya Gran Bretaña está libre, ya es amiga de Rusia, ya no tiene nada que temer contra Rusia. Y Francia y Rusia ya son aliadas, y Rusia ya se está recuperando. Visita de Eduardo VII, acuerdos de Cartagena. Eduardo VII aparece en Cartagena con media flota británica. Claro, el rey Alfonso XIII firma una serie de protocolos en las que dice que sí, que España se alinea con las tesis de la Entente. A ver qué íbamos a decir. Tampoco tenemos mucha más escapatoria.
Es decir, el habernos integrado como se pretendía en 1877 en la Tríplice Alianza con los centrales, geopolíticamente no tenía mucho sentido. Nuestro lugar, mal que nos pesase, estaba al lado de los franco-británicos. Y se amplía la Entente. Todavía hasta 1907 los británicos, esa ampliación de la Entente, los británicos siguen pensando para ellos que no van a poner un soldado en el continente. 1909, la guerra de Melilla, semana trágica. Cuando hablamos de la guerra de Melilla, que se gana, ¿qué se nos viene a todos a la mente? El Barranco del Lobo. Un despiste, en fin, un señor, la brigada de cazadores de Madrid, no la de Barcelona, no la de la semana trágica, la de aquí, que se va en Atocha con follones también, con cargas de la Guardia Civil contra los familiares de los soldados. Pero la verdad es que el general Marina consigue sofocar la rebelión, consigue dominar a las cávilas y consigue restaurar el perímetro de Melilla. Con un problema, que el sultán, que ya no es el anterior, es Abdelaziz, le dice que qué hacen tropas españolas fuera del perímetro. Porque, acordémonos, hemos firmado zonas de influencia. Marruecos nos ha reconocido la zona de influencia, pero no hay ningún título jurídico de ocupación militar. Los españoles los podemos defender, pero ¿qué hacen eligiendo fortificaciones fuera de los límites de Melilla? ¿Qué? No atendida, claro. 1911, revuelta contra el sultán. Tiene que pedirle al general Moignet, francés, Abdelaziz, le tiene que pedir ayuda porque se ve aislado en su palacio. Segunda crisis marroquí, el cañonero Panther. Intento alemán de conseguir, su pretexto de esta revolución, de este cada vez crisis más aguda de orden interno en Marruecos, de conseguir un puerto en la costa atlántica marroquí, para proteger, dicen ellos, que a los ciudadanos, en ese momento, alemanes. Agadir es el mejor puerto, Les recuerdo que el puerto de Ceuta en 1907 no existía la rada de Ceuta, pero no había puerto. Y hay un intento francés de no respetar la zona de influencia española que provoca el desembarco en Larache. Igual que la presencia de Marina fuera de los límites de Melilla, amparada de forma regular, hasta que ya se llega en 1912, con Mulay Yusuf, con el siguiente sultán, al Tratado de Fez. Y ya el protectorado. 21.000 kilómetros cuadrados menos de la primera firma que habíamos hecho, Pero bueno, ya nos valía España. Ya teníamos todos los títulos jurídicos ante la comunidad internacional para intervenir en el norte de Marruecos. 1914, Primera Guerra Mundial, neutralidad española. 1917, lo que decía el coronel Caballero, la crisis bolchevique, la triple crisis social, militar, la Junta de Defensa y nacionalista en Cataluña. 1918, fin de la Primera Guerra Mundial, victoria, neutralidad española. ¿Ustedes creen que en esta época España estaba para hacer operaciones importantes en Marruecos? Cuando apenas se sostenía el eje geopolítico interior, ahí nos paramos totalmente. España paraliza todas las operaciones. Y luego hay una pizca de maldad. ¿Y si Alemania gana la guerra? ¿Cómo se soluciona todo? ¿Cómo quedará el protectorado si al final el Kaiser vuelve a sentarse, esta vez no a fundar nada, sino a comer en el palacio, en el Salón de los Espejos de Versalles? Vamos a esperar, vamos a ver qué pasa. Claro. 1919, tratado de ambiciones francesas sobre la zona española, tratado de Versalles, y ya lo hemos visto. Ya ahí empieza, ya nos lo ha contado maravillosamente el coronel Caballero, el plan Berenguer.
Aquí hay que correr. Aquí hay que correr porque nos están, otra vez volvemos a los empujones. No porque Berenguer, ni porque nadie tenga ambiciones de Gloria Guerrera, no, que nos están dando empujones. Bueno, conclusiones, que hay una influencia del desarrollo estratégico del sistema estratégico europeo en España, sin dudarlo y hasta hoy. Y Marruecos es la prueba. A Marruecos fuimos porque nos llevaron. Nosotros nos dejamos llevar en parte porque no teníamos otro remedio. Porque queríamos estar en Europa, porque no teníamos América y porque no teníamos otro sitio a donde ir. Sobre nosotros influyó la rivalidad franco-británica y la anglo-alemana. La rivalidad franco-británica territorial, es decir, tú no puedes tener Francia todo Marruecos, y la anglo-alemana. Es decir, tú no puedes tener Tánger, porque yo no me fío de lo que pueda pasar aquí y de que al final los alemanes, yo lo que quiero es evitar es que nadie tenga una base, ni en Tánger, ni en la costa, ni en ninguna parte. El área Gibraltar-Tánger va a ser crítica en términos geopolíticos. La visión colonial francesa, cuando nosotros nos vamos en el 56, apenas hay en Marruecos ningún español que no sea funcionario. Hay una proporción muy pequeña de comerciantes, de emprendedores, de propietarios de tierra. En el año 56, Francia tiene más de 500.000 de colonos en Marruecos francés, que poseen una proporción muy importante de tierra cultivable, que han ido comprando durante todos estos años. Y al final, a mí es que es una anécdota que me encanta, y aunque perdamos 30 segundos, cuentan que Jomini, el barón Antoine de Jomini, que era el jefe de Estado Mayor del mariscal Ney, se iba de permiso y se fue a despedir de Napoleón. Estaban en Ulm. Y Napoleón estaba pensando en la campaña contra Prusia. Y cuando entra Jomini, se despide del emperador y cuando se va dice: Sire, nos veremos en Alemania. Dice Jomini, ¿quién le ha dicho a usted que voy a Alemania? Dice: la geografía. ¿Cómo está distribuido el ejército? ¿Dónde nos dice la geografía? Europa y África. Ahí es donde es no solo nuestro pasado, cuidado, donde nos jugamos el futuro. Cristina, muchísimas gracias. Siempre a Barajar. Bien, ahora sí ya tenemos que clausurar y quiero en primer lugar hablar que como un seminario con seriedad científico han salido desde la tesis doctoral de Fernando Caballero sobre el tema, el informe Picasso, Luis Miguel Francisco Moreira en África, Daniel Macías 100 años en África, Barea, una de las fuentes fundamentales, José Ramón Fernández Osea, Fernández de la Reguera, Romanones, Julián Marías, Canalejas, Duque de Medinaceli, en periodismo el Conde de Florida Blanca y don Antonio Maura. Me parece muy importante, más fuentes mejor, es decir, la aprehensión de la realidad en su conexión es el concepto de razón. Cuanto más se aprende realidad, mucho más razonable es lo que se va a decir. En segundo lugar, agradecer en primer lugar a don José Manuel Azcona y sobre todo porque él ha conectado muy bien con ustedes esta mañana, hablando de los intereses que España tenía en el Mediterráneo, la importancia del peligro del estrecho en Gibraltar, como para nosotros era fundamental y que era lo que ya teníamos en el siglo XV y XVI y por tanto que era volver de alguna manera a lo que realmente teníamos allí. Además de explicar algo fundamental, es absurdo, decía el doctor Azcona, que la historia de España fuera tan mala y no es así como después hemos ido mostrando a lo largo de las ponencias. Es importante también darle las gracias a el doctor Madueño, que esta mañana en sus intervenciones nos ha dicho algo también fundamental para nosotros, cómo ha sido el hacernos un poco una situación como interiorista, ¿no? de lo que ocurría
en los bloqueos, de lo que ocurría con estos jóvenes, cómo murieron de una manera terrible, cómo realmente los derechos humanos fueron asaltados y cómo realmente, bueno, pues esto ha pasado otras veces como los zulús cuando ganan a 1.300 profesionales y perdieron, podían haber ganado los italianos y contra los etíopes, pero bueno, me ha parecido muy importante descubrir esas dimensiones. Lo mismo también que Emilio Sánchez Rojas, que nos ha situado en la falta de reformas militares. Esto ha sido muy importante y llega a decir Sánchez Rojas que como muy importante que hasta que no llega la transición española no se hace una auténtica reforma militar con Gutiérrez Mellado, ¿no? Es decir, que esto es muy importante, que hemos vivido un poco, de alguna manera, con momentos dificultosos ahí. También un poco San Miguel nos ha hablado de que hay una España que nace con Anual del pacifismo, que ya el doctor Azcona también lo había dicho, ¿no? Es decir, que empieza un poco, igual que pasa a veces con la Iglesia Católica cuando quieren hacer una campaña en contra, aprovechan, bueno, pues de alguna manera esto sirvió para empezar todo el tema organizado de la paz, que no está mal, es cuando no se lleva desde la ideología. Y, lógicamente, el doctor San Miguel ha acabado diciendo que hace falta que todo esto se aproveche para que nuestros jóvenes vivan una democracia de más humildad, de más transparencia, donde estemos para servir. Lo mismo que Antonio Antiguo del Mundo, Antonio Rubio, el doctor Rubio, pues nos ha dicho algo fundamental, que después hemos acabado descubriendo, que los alemanes ya tenían mucho interés en coger algo de Marruecos también, y que entonces son los que están ayudando, y cita a Aznar Zubigaray, el padre o el abuelo del que fue presidente del gobierno nuestro. Bien, así hasta llegar esta tarde ustedes dos, que como digo, creo que han ayudado a que sea realmente una dimensión muy universitaria, puesto que han establecido muy claramente todo el recorrido, toda la profundidad desde informes concretos y fórmulas determinadas. Bueno, me pareció impresionante cómo ha emulado usted lo de la Guardia Civil, diciendo cómo iban ocupando los sitios donde había problemas, donde había revueltas y tal, y entonces entraban en dimensión de paz. Y solo cuando llegan a Anual vienen problemas, pero anteriormente no había llegado. Si eso es así y está demostrado, cambia todo, a mi modo de entender. Y le quiero agradecer muchísimo al doctor Cabello cómo nos ha ilustrado sobre los fundamentos del por qué vamos allí, de cómo nos llevan, de cómo realmente es una misión internacional, pero sobre todo un proceso histórico. Dice la doctrina social de la Iglesia que para que pueda haber personas que quieran separarse de un país tiene que haber anexión, pero cuando las cosas han ido por un proceso de paz, por un proceso de conferencia internacional, lo que hoy sería la ONU, en otros momentos tal, realmente estábamos con todas las licencias y casi sin querer ir, ¿no? Que nos llevan un poco a esa dimensión. Bueno, pues no puedo terminar, y ya lo hago, sin darle las gracias a doña Cristina del Prado, que ha sido fundamental. Ella propuso este tema, ella ha buscado a todos ustedes, ella es la secretaria también de la revista de Cuaderno de Investigación Histórica, que por cierto, estamos en Scopus y estamos en la antesala de JCR, o sea que en una revista histórica se da muy pocas veces, y entonces realmente escribir ahora en la revista de la FUE pues es muy interesante. Gracias, Cristina, por todos sus esfuerzos. Gracias a los chicos, a los universitarios de la Rey Juan Carlos, de periodismo. Gracias a las personas que están en la Universidad de Mayores, que han estado aquí, que no son tan mayores, han mostrado su trabajo. Y gracias a todos ustedes. Un abrazo y un aplauso a Cristina.